El purgatorio es uno de los conceptos más intrigantes y misteriosos de la teología cristiana. Pero, ¿qué es realmente? ¿Es un lugar físico, un estado mental o algo más? Quédate hasta el final para descubrirlo, pero antes, asegúrate de darle me gusta y suscríbete. En las Escrituras y la teología, el purgatorio es presentado como un lugar de purificación. Aquí, las almas de los fieles que han muerto en estado de gracia, pero aún cargan con pecados menores, son purificadas antes de entrar al cielo. En una interpretación más moderna y psicológica, el purgatorio se percibe como un estado mental. En esta visión, es un estado de reflexión y arrepentimiento, una oportunidad para enfrentar y resolver las culpas y remordimientos. El purgatorio es a menudo representado en la literatura y el arte como un lugar de sufrimiento y tormento. Sin embargo, la Iglesia Católica insiste en que no es un infierno menor, sino un proceso necesario y purificador. Uno de los aspectos más fascinantes del purgatorio es el concepto de fuego purificador. Pero, ¿es esto literal o simbólico? ¿Están las almas realmente en llamas? ¿O es más una metáfora de un proceso interno de purificación? El purgatorio es un estado en el cual las almas de los difuntos pasan por un proceso de purificación para llegar a la santidad necesaria y entrar en la alegría del cielo, es decir, encontrar la paz personal. Es la oportunidad última que Dios da a las personas para que lleguen a la comunión plena con Él. Así, el purgatorio es la última conversión, en la muerte. ¿Cuál es el origen de la enseñanza del purgatorio? Los griegos creían en el limbo y en un purgatorio. Clemente de Alejandría, influenciado por los filósofos griegos, afirmó que los muertos pueden ser limpiados de sus pecados mediante un fuego purificador. Sin embargo, la obra Historia de las Doctrinas Cristianas señala que Gregorio Magno, Papa católico, enfatizó que la doctrina del purgatorio era de carácter indiscutible. Esta misma obra declara que a Gregorio Magno se le conoce como el inventor del purgatorio. La compenetración entre la gracia y la justicia enseña que nuestra forma de vivir no es irrelevante, o sea, que el mal que cometemos y el pecado de los hombres no es simplemente olvidado. La enseñanza católica considera que el ser humano, en la muerte, aún tiene una ocasión para purificarse y llegar al grado de santidad necesaria para vivir en paz. El purgatorio es exactamente este estado en que las almas de los difuntos se purifican. No es una cámara de tortura y no debe causar miedo. El purgatorio es una última oportunidad para la persona de hacerse plena y evolucionar hasta las últimas posibilidades de su ser. La idea del purgatorio también plantea preguntas sobre la noción de tiempo en el más allá. ¿El tiempo funciona de la misma manera que en la vida terrenal? Las almas pasan años, décadas, incluso siglos en el purgatorio. El purgatorio también tiene un papel importante en la práctica de orar por los muertos. Según la tradición, nuestras oraciones pueden ayudar a las almas en purgatorio a acelerar su camino hacia el cielo. El concepto del purgatorio ha sido objeto de controversia a lo largo de la historia. Mientras algunas denominaciones cristianas lo aceptan, otras lo rechazan, argumentando que no se encuentra explícitamente en la Biblia. Los muertos no tienen conciencia de nada. La Biblia declara: los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Quienes han muerto no sienten nada en absoluto, así que no pueden sentir ningún fuego ni ser purificados. Después de que una persona muere, ya no es castigada por sus pecados. La Biblia enseña que el salario del pecado es la muerte, y que el que está muerto queda libre del pecado. Pero entonces, ¿en qué consiste la doctrina del purgatorio? El purgatorio también ha sido interpretado de manera más filosófica. Algunos lo ven como una metáfora del crecimiento y la transformación espiritual, una etapa necesaria en el viaje del alma hacia la perfección. ¿Y qué pasa con las almas que no necesitan purificación, van directamente al cielo o hay algún tipo de sala de espera para ellas? Si estás disfrutando de este descubrimiento, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. La visión del purgatorio como un estado mental también plantea preguntas sobre la naturaleza de la conciencia después de la muerte. ¿Las almas son conscientes de su estado? ¿O su experiencia es más parecida a un sueño? Según se cree, debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano,
el purgatorio no es una forma de infierno. De acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, las penas que se sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas y purifican porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso, el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. En Mateo 18, Jesús compara el reino de los cielos con alguien que pide perdón pero niega hacerlo. Sin embargo, una cosa es segura. El purgatorio no es un castigo, sino un paso necesario en el camino hacia la unión con Dios. Un lugar de arrepentimiento, de reconstrucción y de esperanza. En cualquier caso, la idea del purgatorio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones en la vida. Nos reta a buscar la purificación y la santidad, no solo después de la muerte, sino también aquí en la tierra. En las palabras de muchos teólogos y filósofos, el purgatorio es un recordatorio de que somos seres en constante evolución y crecimiento, llamados a aspirar a algo más grande y más puro. En este sentido, el purgatorio puede ser visto como una invitación a la transformación personal, a levantarse de nuestras caídas, a aprender de nuestros errores, a buscar siempre la luz en medio de la oscuridad. Existe un museo que recoge pruebas sobre la existencia del purgatorio, en Roma, Italia. Cerca del Vaticano, se encuentra el Museo de las Almas del Purgatorio que está dentro de la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. Fue creado en 1897 por el padre Victor Jouet, un sacerdote francés misionero del Sagrado Corazón. El purgatorio es, en última instancia, una prueba de la misericordia y el amor de Dios. Un lugar o estado donde su gracia nos purifica, nos cura, nos prepara para la gloria eterna. Por lo tanto, lejos de ser un motivo de miedo o desesperación, el purgatorio debería inspirarnos esperanza. El purgatorio también sirve como un recordatorio de la importancia de la misericordia y el perdón en nuestras propias vidas. Nos muestra que, al igual que las almas en el purgatorio, también nosotros necesitamos purificación y sanación. Así que, ya sea que veamos el purgatorio como un lugar físico, un estado mental o una metáfora espiritual, su mensaje es claro. Un mensaje de humildad, purificación y esperanza. Con todo, el purgatorio es un concepto fascinante, lleno de misterio y significado. Una idea que nos desafía a reflexionar sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Así que la próxima vez que escuches la palabra purgatorio, no pienses en fuego y tormento. Piensa en purificación, en transformación, en amor divino. Ese es el verdadero significado del purgatorio. Si tienes alguna pregunta o si hay algún misterio que te gustaría que exploremos en futuros videos, déjanos un comentario a continuación. Suscríbete a nuestro canal, no te pierdas nuestras próximas misterios y descubrimientos. Hasta pronto.